es el momento en que oímos a Barton, pero déjeme decirle algo, a ver si me sale esto, porque escuché esta noche, o vi esta noche en Duro de Domar, la siguiente discusión. Alguien que no conozco, una panelista de Chiche Hellblum, dijo algo así como: yo no saldría con un gordo, dijo por ahí. Bueno, fenómeno. Y entonces Nicanor González de Solá, el querido Nicanor, se enojó porque sintió que había en eso algo discriminatorio contra los gordos, y señaló, yo creo que con razón, que ciertamente hay instalada en la sociedad una especie de discriminación que es hija de muchísimas circunstancias que no viene al caso analizar. Y yo en principio pensé que tenía razón Nicolás, sentí que tenía razón, pero después empecé a calcular que a lo mejor en estos tiempos, y esto lo hemos dicho algunas otras veces aquí, se utiliza la palabra discriminación un poco impropiamente. Después de todo, discriminar es también pensar. Uno cuando piensa no hace otra cosa que discriminar. Separar una cosa de otra, sí. Separar una cosa de la otra, advertir la multiplicidad del universo, dividirlo en sus partes para su mejor estudio y comprensión. Esto es discriminar. Y también es discriminar tomar una decisión a algún respecto. Por ejemplo, qué sé yo. Sí, todo el tiempo. Venir acá y no ir a venir todos acá los otros lados. es no ir a Córdoba. Sí. Bueno, que usted está todo el tiempo tomando decisiones que evidentemente son de un orden discriminatorio. Pero entonces, ¿qué es lo que provoca nuestra indignación, nuestra queja y incluso nuestra ubicación política? Y a mí me parece que lo que nos duele es una discriminación que no es individual, sino que considera a cada persona perteneciente a determinado grupo culpable de alguna cosa solo por la pertenencia. Solo por la pertenencia. Es decir, la discriminación no es individual. No, claro. No es individual. Como el caso, por ejemplo, de las clasificaciones del colegio. No son discriminatorias porque son individuales. Entonces, si es necesario cumplir con determinadas tareas y vos no podés acreditar que lo has hecho, bueno, se supone que no has estudiado y te ponen una calificación que ulteriormente tendrá consecuencias en tu promoción, etcétera. Eso sí es discriminatorio, pero no está condenado y no debe ser condenado porque es individual y además es absolutamente necesario, en cierto modo. Y a mí me parece que lo que sí debe dolernos es cuando alguien es maltratado solo por pertenecer a un grupo, sin tener en cuenta si ha hecho algo malo, o si ha cometido un delito, o si ha incumplido con alguna obligación. Y esta es una característica central de las dictaduras del siglo XX, y de las grandes dictaduras del siglo XX. Estoy hablando del nazismo, del fascismo, etc. Entonces vos eras culpable y eras sancionado y perseguido porque pertenecías a una raza o a una nacionalidad o a un credo, llegado el caso, o a una clase social, si vos querés. No importa qué hicieras vos con tu conducta individual. La sanción provenía de tu nacimiento. Vos pertenecías a determinado grupo y entonces de ahí venía la discriminación. Entonces apliqué esto al caso, a la protesta de Nicanor, y me pareció que ahí podría encuadrarse que uno, después de todo, no pertenecía por elección a una raza, a una nacionalidad, etcétera, etcétera, sino más bien por nacimiento o por circunstancia. Y
tampoco nadie elige ser gordo, pero me pareció que ahí había algo más, porque pensé, para defender la posición de la panelista de Chiche Herlung, tuve una gran polémica dentro de mí mismo, que después de todo ella no había dicho todos los gordos son culpables, sino había señalado una preferencia individual, a saber, yo no saldría con un gordo. Dije, claro, entonces no se ajusta claramente a esta descripción que hemos hecho hace un momento, o a esta aclaración. Y después pensé que en realidad lo que es molesto es declarar la intención de no salir con quien no te ha propuesto salir. Es decir, una declaración anterior a cualquier hecho. Es una declaración de principios. Es decir, ella no sabe qué gordo le va a proponer salir. No sabe si es el gordo Einstein o el gordo Valor. O el gordo Valor. No lo sabe, pero para ella todos los gordos son lo mismo. Son no salir. Y ahí está la cosa. Cuando uno dice, yo no salgo con hinchas de River, sí, los está discriminando. Porque no le importa cuál sea el hincha de River. Eso es discriminatorio. Por eso aquí me molesta muchísimo cuando alguien manda un mensajito y por eso el dice, yo no saldría con usted. ¿Y si yo no le propuse salir? ¿Por qué dicen eso? No hay peor cosa que rechazar a alguien que no se te ha insinuado. Estás expresando una discriminación. Eso es discriminatorio. En cambio, no es discriminatorio cuando yo le digo, ¿querés que vayamos a revolcarnos al terreno de al lado? La tipa dice, no. He decidido que... Pero si lo decide antes de que yo se lo proponga, y peor todavía, si en vez de rechazarme a mí en forma individual, lo hace en forma general, refiriéndose a una categoría a la que yo pertenezco, a una clase, la clase de personas... Gente de radio, póngale. Gente de radio, morocha, entrada en años y, qué sé yo, poco recomendable. Eso es un prejuicio. Y descubrí otras formas de prejuicio también, que me molestaron y yo no sabía por qué me habían molestado. Tal vez porque yo tampoco me cocino al primer hervor. Ya va a ver por qué lo digo. Entonces aparece Silvio Soldán y se levanta una mina que tiene 22 años. Sí. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Entonces todos hacen comentarios, todos. Incluso programas políticamente correctos, ¿no? Así. Qué comentario interesante. La pregunta ante ese comentario es, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Quién legisla? ¿Quién legisla? ¿A partir de qué edad no se puede salir con una señorita de 22 años? ¿Y por qué? ¿Y quién determina si alguien se la aguanta o no se la aguanta? Y eso es discriminatorio también. De manera que por ahí está bien discriminar al que es indeseable por elección propia. Y acá en este programa discriminamos a los canallas, por ejemplo. Ni siquiera a los imbéciles. Porque un mero tonto se puede avivar. También un canalla se puede redimir. Perón decía lo contrario, que es más fácil que se redima un canalla que no que se avive un tonto. Pero está bien, discriminemos también a los imbéciles. Bueno, buenas noches. Está bien, y nos vamos nosotros. Espere que vamos notando. Pero, en todo caso, son discriminaciones que provienen de una conducta, no de un nacimiento. Nadie nace un canalla, o quizás sí. Pero estas discriminaciones son hijas de conductas. Pero una discriminación que es hija de circunstancias, que de nacimiento, de nacionalidad, de clase, de peso y de edad, no son elegidas por el tipo. A Soldán le gustaría más tener 22 años.
Pero no los tiene. ¿Y qué puede hacer? Respuesta, levantarse minas de 22, flaco, déjenlo en paz. Y si quieren discriminarlo, discrimínenlo por otra cosa. Si es que hubiera alguna cosa. Si usted quiere elegir una compañía para esta noche y Soldán le propone cenar, dígale que no. Digo usted, señorita de 22 años, en vez de decir públicamente que no saldría con Soldán, rechácelo cuando Soldán le proponga salir. O sea, ladre cuando le pisen la cola. Todo eso pensé, porque Nicanor González del Solar se había quejado de esa declaración de la panelista de Helm. Igual le quiero decir a esa panelista que yo no saldría con una mina que no saldría con un gordo. Y está muy bien. Que lo vaya sabiendo. Está muy bien. A mí me pasa igual con los negros y los viejos y los feos. Yo pertenezco a varias categorías excluyentes que me permiten ser el hombre más discriminado con toda justicia. Pero cuando usted cuando suma las categorías excluyentes, sí, se vuelven inclusivas, le digo. Menos por menos es más. Y ahí no crea eso, no crea. Se le digo yo que he hecho esa multiplicación toda mi vida. Bueno, un cariño a Nicanor González del Solar. ¿Por qué me sale Nicolás? No sé. No es parecido Nicanor a Nicolás. Es que a usted no le gusta, sí, no le gusta el nombre Nicanor. No, dígalo. la verdad es que no. Dígalo. No hay otro Nicanor. Y discrimina a los Nicanores. Sí, y le discrimino a todos los Nicanores que hay, que son uno. Sí, ¿cuántos más hay? No hay ningún otro. Al decir... ¿Es un nombre, Nicanor? No lo sé. Yo diría que no, ¿Quién establece los ninguna nombres? persona seria se llama Nicanor. Así que vamos a discriminar al querido Nicanor por su nombre. Sería mucho más justo. Sí. Por lo menos, no sé, Bueno, además, afecta menos gente. Estuvo muy gracioso González del Solar. Bien, señores, vamos ahora brevemente a comentar algo que seguramente le habrá pasado este fin de semana, porque usted ha sido contratado por esta radio